La otra noche cené con Mónica. Llevábamos lustros sin vernos. Bueno, lo que yo llevo de no ir a la Ciudad de México. Venía con sus hijos, lo cual me dio muchísimo gusto verlos, pero sobre todo a los que yo no conocía y venía con ellos, venía con sus nietos, que sus nietos tienen la edad que teníamos nosotros cuando Mónica y yo nos conocimos. O sea que eso me dio, me pareció así como, bueno, pues mira, digo, obviamente pasa el tiempo, pero también me hizo recordar un poco aquellos tiempos, ¿no? Y coincidió que era el día del cumpleaños de mi padre. Y se lo comenté. Y bueno, ella fue muy amiga de mi padre, fue muy, muy, muy amiga de mi padre. Porque, por ejemplo, iba a buscarme a la casa y y llegaba, y yo estaba cuajado por la cruda, imposible de moverme, ¿no? Entonces, en lo que despertaba el niño, despertaba Pepito, esperaban a Pepito, mi mamá molesta porque Pepito, bueno, mi padre no, mi padre muy bien, a conversar con Mónica. Y entonces Mónica realmente fue más amiga de mi padre que yo. Entonces se pasaba ahí en lo que Pepito abría los ojos, en lo que Pepito se le quitaba la cruda, en lo que Pepito se decidía a respirar y a saber dónde estaba y dónde vivía. Ellos conversaban, charlaban horas y horas, ¿no? y esto. Y entonces ella tiene anécdotas de mi padre que me puede contar que yo realmente me las pasé de noche, me las pasé en la uva, ¿no? Bueno, la uva, ¿te acuerdas? Le decíamos la uva a borracho, ¿no? Me las pasé en la uva, me las pasé hasta el gorro, que era otra manera de decirlo, ¿no? Y esto. Y entonces me comenta que, bueno, mis farras tal y cual, y las borracheras y todo eso, mi padre no las juzgaba. Mi mamá sí, me dice que mi mamá estaba nerviosa, ¿no? Del niño, ¿no? De por dónde va caminando este niño. Y pero dice Mónica, me contaba que mi padre no, mi padre para todo, para lo que pudiera ser de alcohol, para lo que pudieran ser otras características. Por ejemplo, mi madre quería, me dice Mónica que mi madre quería, y le comentaba que a ella le hubiera gustado mucho que Mónica se casara conmigo. Y y bueno, pues obviamente mis características sexuales pues no casaban con el casarme, ¿no? Y y Mónica lo sabía, sonreía. Y mi padre a ese tema, tanto al alcohol como a ese tema, a ambos los definía diciendo, ese chico es un ángel. O sea, para él, el alcoholismo, la homosexualidad, lo que yo hiciera era la condición angélica, ¿no? Era una situación como para estudiarla en la Suma Teológica, angélico, ¿no? Y entonces ya me levantaba yo. Ya, obviamente Mónica no es que llegara antes a buscarme, sino que yo me estaba despertando muchísimo más tarde de la cita que habíamos acordado. Entonces Mónica estaba realmente plantada, ¿no? Pero feliz de la vida. Esos plantones, me dices que esos plantones a mí me hicieron feliz, porque muchísimo más que encontrarme contigo, me gustaba encontrarme con Don Isidoro, ¿no? Y entonces Don Isidoro le contaba tal y cual. Y cuando salía que mi madre le decía, este niño, mi padre, ese chico es un ángel. Y me decía que bueno, que no, que ya la pasaba mucho mejor con él que conmigo, ¿no? Yo ya me levantaba yo de mal humor, gruñendo como se levanta uno cuando sale de la cueva, ¿no? Y en busca, no podía decirlo ahí en casa, ¿no? Pero en busca de que ya nos fuésemos de inmediato, a que de inmediato me llevase a comprar, o porque yo traía guardada por ahí un chorrito en mi anforita de Bacardí,
si es que llevaba la forita, si no me la había acabado, o porque, o, o para que me llevara rapidísimo a comprar una cerveza, ¿no? Cualquier cosa que pudiera, esa sensación de, está entrando, estoy... Bueno, que es toda una sensación a la cual, que es difícil. Yo creo que quien la narran muchos la narran, pero quien me ha tocado más y quien ha sentido más cercano en esas sensaciones es Joseph Roth, ¿no? Y Joseph Roth sí contaba cosas que decía yo, es que así es, este señor sí sabe, ¿no? Sí, Joseph Roth en sus novelas. Bueno, sobre todo una que me gustaba mucho el título porque entre que mi padre me llamaba Angélico y que yo era tan mocho, después Monsiváis me iba a llamar Mocho Relapso, entonces me gustaba mucho el título, que la leí varias veces me gustaba mucho la novela, me sigue gustando, me parece una genialidad de novela, pero me gusta muchísimo más por el título, ¿no? La leyenda del santo bebedor, ¿no? Entonces leía la leyenda del santo bebedor y volví a leer a que clochard, me explico, bueno. Y ya nos íbamos y ya me entraba el alma al cuerpo, ¿no? Empezaba a reconocer que aquello era un coche, que íbamos caminando, que aquello era una calle, que tal y cual, que era Mónica y cómo estás, y entonces yo ya, tratando de ser simpático pero estaba de la edad de la que están ahora sus nietos, o sea, éramos escuincles, lo que pasa es que ella tenía un Volkswagen, era un escuincle con Volkswagen, ¿no? Y yo era un escuincle de a pie, ¿no? Y entonces éramos escuincles y entonces ya empezamos a platicar de otras cosas, los dos estudiábamos letras, nos íbamos luego a tomar un café al café del convento en Coyoacán, que nos gustaba muchísimo el café del convento, que era un café así como de lo que en aquel tiempo eran lo que ahora serían no los hippies, ¿no? Se me va el nombre, ¿no? En aquel tiempo, Juliette Greco, para decir, si el nombre se me olvida, Juliette Greco, ¿no? O sea, ese tipo, nos sentíamos Juliette Greco, ¿no? Entonces ahí nos íbamos y ya recuperaba yo y hablábamos de otras cosas y tal y cual. Pero esto todo me dejó pensando lo de la naturaleza angélica, porque en alguna ocasión, una noche, que fuimos, mi padre y yo, a casa de alguien, a tomar, a cenar por alguna cosa, alguien del exilio, algún escritor, alguna cosa así, todavía no había muerto o acababa de morir. A lo mejor acababa de morir y por eso el tema estaba un poco en el aire. Emilio Prados. Entonces volvimos en taxi rumbo a la casa y entonces yo ahí un poco, no borracho, pero es un poco alegre, suelto de la boca, quise meter el tema de la homosexualidad en la conversación con mi padre y mi padre me frenó por una larga honera para y me llevó a otro terreno y entonces me dice, León Felipe en alguna ocasión Emilio Prados se confesó, por eso digo, no sé si ya había muerto o estaba, yo creo que ya había muerto. Emilio Prados le confesó a León Felipe, le dice, León, es que yo soy homosexual. Y entonces León le respondió, tú, Emilio, eres un ángel. Y se siguió con una conversación por otro lado, se lo llevó a otros terrenos de la plaza, ¿no? Ya seguimos hablando de otras cosas y a mí me quedó ahí la respuesta un poco que se adelantaba a lo que yo pudiera decir, es mejor ni me digas nada porque lo que yo voy a responderte es que tú, Pepito, eres un ángel, ¿no? Entonces, mi padre nunca ni aceptó ni negó ni nada por el estilo, ¿no? Dice mi madre que en momentos, si se salía el tema, decía, no, es que hay gente que tiene envidia, tiene esto, y dice esas cosas tal cuales.
lo decían de Lorca, y digo, ya se lo llevaba mi padre también a otros terrenos. Y pero ahí fue, conmigo fue lo único que habló. Después Javier Lizarraga, por ejemplo, me cuenta que con su padre, pero su padre murió mucho después, ya Javier, ya mucho mayor, que sí, que Javier, sí supo Gerardo toda la vida de Javier y que le pareció muy bien y que fueron muy amigos y que se llevaron espléndidamente bien. Y yo, pues bueno, yo con Gerardo todos nos veíamos ahí en la que era la casa de Remedios Varo, ¿no? Pero todos nos veíamos ahí tal y cual, y Gerardo en medio de la farra gay, de lo que ahora se llamaría farra gay, que no eran esos sino que éramos mariquitas, nos gustaba, y Javier dibujaba, todavía creo que lo hace, o si no encontró un dibujo en que le llaman ahora meme, no sé, una cosa de estas en Facebook, que es una mariquita, ¿no? Entonces firma y pone mariquitas, ¿no? Entonces nos asumíamos mariquitas, la palabra gay llegó muchísimo después ya. Pero entonces, bueno, pues éramos mariquitas, tal y cual. Con mi padre nunca toqué el tema. Y el tema del alcohol, ese sí en algún momento salió. Y me decía, no es que me dijera así, tienes que dejar de beber, tal y cual, cuidado. Mira, todas estas cosas que realmente se me han olvidado, las recuerdo porque estoy hablando contigo, porque si no, se me olvida. Entonces me está sirviendo esto de hablar contigo porque estoy como llenando huecos, ¿no? Pero entonces recuerdo estas cosas por eso, y recuerdo que sobre el tema del alcohol, mi padre lo que decía era, cuídate de que no te vaya a impedir ser. O sea, lo que a él le preocupaba, no sé, lo estoy diciendo sin ninguna gracia, él lo decía todo con gracia, ¿no? Todo tenía gracia. Yo lo estoy diciendo sin ninguna gracia, pero lo que de alguna manera recupero, sintetizo, era que no te vaya a matar el alcohol antes de que hayas hecho obra. O sea, él estaba seguro de que yo de que yo iba a hacer una obra, de que yo era pobrecito, no sé si... Pero siempre pensó que Pepito, que era un ángel, iba a tener una obra, ¿no? Él siempre también habló de su propia obra que no había tenido tiempo de escribir, que tal y cual, que las clases, que tanto que trabajó, la guerra, tal. Eran los momentos en que hablaba de que no tuvo tiempo de escribir y que quería escribir y tal y cual, y que cuando se jubilase se iba a soltar a escribir, y que tenía sus memorias, que es lo que digo, lo que te he contado de la tinaja en Torrejonabad, pero que es lo único que empezó de esas memorias, y que yo creo que tampoco quería contar mucho. O sea, creo que era una etapa que no quería, y no sé si quería llevárselo a otros terrenos de ficción literaria, no lo sé, realmente no lo sé. Entiendo de alguna manera porque, digamos, yo heredé un poco eso, una cierta dificultad con la narrativa, ¿no? Entonces, en la única ocasión que me he lanzado, que he logrado lanzarme y concluir algo narrado, tiene muchísimo de biográfico, pero no es biográfico, pero entonces lo manejo de otras maneras, porque como hay tantísimo que no sé y que tendría que estar, entonces al inventarlo y tal y cual, entonces invento muchísimas cosas, y entonces ya los personajes son otros y las situaciones son distintas, ¿no? Entonces, pero en el fondo está... Me hubiese gustado poder escribir las memorias, escribir sobre mi padre, escribir exactamente, pero por ejemplo hay muchísimo que no sé, muchísimo que desconozco, la que es muy perspicaz, muy inteligente, y además vivió años en Madrid. Ahí nació Federico, mi sobrino. Es Beatriz mi hermanita, la que
le llaman aquí hermanita porque es más pequeña. Entonces Beatriz estaba, y estaba todavía viva mi prima Maruja, que mi prima era la mayor de la Paca, y entonces recordaba muchas cosas que su madre había contado. Entonces ella ubica más cosas, entonces me ha dicho, y entonces entre qué tal, y luego cosas que me he encontrado de documentos, ¿no? Como lo de Fernando, mi tío Fernando, que el expediente del juicio sumarísimo cuando las tropas franquistas lo arrestan, ¿no? Esto, que en fin, eso es toda otra historia. Pero digamos, eso mi padre no lo conoció ni nada. Y de contarme él, nada. Y de permitir que los primos, los parientes de allá me contasen, yo creo que le decía que Pepito no se entere, de esto, que Pepito no sepa, en fin, entonces realmente entre que Pepito es tonto, sigo siendo tonto, y que además soy de una ingenuidad, no soy ángel, soy idiota, ¿no? Entonces, entre lo que no me dicen no lo pienso, lo que me dicen lo creo a pie juntillas, pero esto desde siempre. ¿Te acuerdas cuando me dijeron, en casa que Santa Claus no existía? Que ya Beatriz había llegado a una edad en que era lógico que ya la niña, la más pequeña, lo supiera, y por lo tanto mi hermano como yo. Bueno, mi hermano obviamente lo sabía porque inclusive les ayudaba a comprar regalos, a saber qué queríamos, qué tal y cual. Pero esto, y suponían pues que por la edad yo ya tenía. Y claro, yo estaba absolutamente seguro cuando salía el tema que Santa Claus no existe, pues claro que no existe Santa Claus. De esto desde siempre estaba yo seguro de que Santa Claus no existía, porque el que traía los regalos era el niño Dios. Entonces, Santa Claus no existe. Mis compañeros, que no existe Santa Claus, tú todavía crees en Santa Claus, yo nunca he creído en Santa Claus, porque el que trae los regalos es el niño Dios. Y entonces en una cena, o la comida, no lo sé, mi padre dice, ya bueno, ya la pequeña ya sabe. Entonces, bueno, ya queda claro que Santa Claus no existe, no, porque sabía que no existe esto. Y entonces ya sabe, pues, que quien trae los regalos somos nosotros. Y yo recuerdo que me fui de espaldas, ¿no? O sea, Santa Claus no existía, pero era el niño Dios. Entonces, quien me traía a mí los regalos era el niño Dios. No Santa Claus, desde luego, eso no tenía duda. Ese gringo gordo nunca me hizo gracia, nunca. Pero el niño Dios era el que el 24 de diciembre nacía y me traía regalos, pues. Entonces ven que, y entonces se voltean mis hermanos y dicen, pero es que Pepe todavía cree. Y entonces Beatriz es la que dice, bueno, Pepe cree en el niño Dios. Y entonces Pepe creía en el niño Dios, obviamente. Entonces tiene que explicarle a Pepe que el niño Dios no trae los regalos. No me dicen que no existe, porque yo no lo hubiese creído. Claro que existe el niño Dios. Claro que yo tenía una relación muy cercana con el niño Dios, desde luego. Pero no era el que traía los regalos. Entonces ahí fue todo aquello, toda esa pedagogía que habían preparado para que la pequeña pensase para que no le doliera el romper una burbuja de que Santa Claus tal y cual, todo eso lo tuvieron que aplicar con el idiota que estaba anonadado. La palabra realmente es, porque yo estaba seguro, en alguna ocasión más pequeño le había pedido un caballo, y un caballo de madera, que yo estaba absolutamente seguro que éramos muy pobres como para que mis padres comprasen un caballo de madera. O sea, no tenían la menor lógica, ¿no? Cuando le pedí mi traje de torero, pues, porque uno de mis sueños siempre fue, pues digo,
torero con gafas, realmente, pero siempre fue la fiesta brava para mí, todavía la gozo, ¿no? Entonces era esto es todo eso, pero el traje de torero, el traje con la montera, una montera elegantísima. ¿Cómo iban ellos a tener dinero para comprar eso? Entonces, eso tenía que ser el niño Dios, un caballo de madera, no el terno completo, pero sí la capa, la muleta, la espada, la montera, sobre todo la montera me llamaba la atención porque era una montera muy bonita, esto. Yo estaba seguro que no tenían dinero para eso, entonces eso tenía que ser el niño Dios. Y entonces ahí me tienen que explicar que bueno, que desde luego no tenían mucho dinero, pero que hacían los ahorros y tal y cual, y entonces buscaban el terno que a mí me pudiera gustar para que fuera el de torero, y el caballo de madera, que mi hermano les contaba cómo lo imaginaba yo, tal, y entonces me aparecía lo que me traía el niño Dios. Pero no sé, ya para que mi hermana, que es 3 años menor, ya supiera que no existe Santa Claus, estamos diciendo probablemente que yo ya estaba en secundaria, no sé, realmente no lo sé. Y como no hubo ningún choque con los compañeros de escuela, porque cuando ellos decían no existe Santa Claus, o sea, cuando para ellos fue un descubrimiento, no existe Santa Claus, para mí no era la menor noticia, ¿no? Sabía de principio que no existía Santa Claus. Bueno, con eso, todo esto es para recordarte lo idiota, lo ingenuo, pero digamos, lo ingenuo llegando a morón, pues, lo idiota que yo era. Y entonces lo que no me decían, o lo que me decían de alguna manera en cuanto a ley, yo me lo creía a pie juntillas, ¿no? Entonces lo que no me decían no me lo creía, lo otro y no me interesaba rascar, no veía yo secretos, las posibilidades, nada de eso, ¿no? Mi hermana mucho más perspicaz y muchas cosas que le llamaban la atención, que después empezó a tratar de entender. Por ejemplo, una cosa ya que eso no tiene que ver con lo que estoy hablando. Yo dormía, mi hermano tenía el estudio de mi padre tenía, en el estudio mi hermano se había acondicionado su pequeño estudio y ahí estaba mi hermano en su estudio. Mi hermana con mi madre, dormía en la habitación de mi madre, y mi padre y yo dormíamos en la misma habitación. Y jamás me pregunté yo que si era raro que los padres durmieran separados, y a mí me pareció los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y mi hermano que le gusta estar medio en su cueva, en su estudio, pues, me parecía absolutamente normal. Yo pensé que todas las familias del mundo ocurría eso, ¿no? Los chicos con las chicas, mi padre conmigo. Claro, esto sí me ayudó digamos, no a saber historia, pero sí a su manera de hablar, su manera de fumar. Todavía hay cosas que para mí son muy importantes. O sea, siempre antes de dormir echaba el solitario, jugaba el solitario con el cigarro cayéndosele. Yo lo veía jugar el solitario, y todavía hasta la fecha tengo la baraja, ¿no? Cuando dicen una baraja, para mí es la baraja española, no, la otra no la entiendo, no existe, he tenido que aprenderla para poder jugar solitarios porque la computadora no tiene baraja española, entonces he tenido que aprender la otra, que no tiene además los nombres, los bastos, las copas, los oros, las espadas, los reyes, las reinas. Me explico, todo el mundo que es muy hermoso de la baraja española. Bueno, tan hermoso de la baraja española que es la que usan para leer la suerte, ¿no? La otra es una cosa, pues digo, me salen estas cosas del
del antiimperialismo que ya debería de haber superado, pero es una cosa gringa, ¿no? Es una cosa yanqui la otra, la baraja yanqui, no sé. Mis primas mayores, las hijas de mis tíos, jugaban una cosa que se llama canasta. Para mí el juego es el tute. Entonces con mi padre jugaba tute. Entonces, bueno, antes de que yo me durmiese, jugábamos un tute. Mi hermana llegaba y jugábamos un tute de 3. Todo, los juegos, eso era, pero las barajas, cuando oigo hablar de tute, inmediatamente me voy viajando a aquellos tiempos. Entonces, en ese sentido, vaya que lo conocí, vaya que lo fijé. O sea, que sus bromas, esto, lo otro, su tos de fumador. Pues nada, dormíamos en la misma habitación, ¿no? Yo me dormía antes, pero lo veía, en fin, eso. Pero nunca me pregunté qué pasaría. Y en cambio Beatriz sí empezó, me dice, es que bueno, yo veía que mis compañeras, sus padres vivían. Yo no veía nada, yo todo esto no me lo imaginaba, no. Y si alguien decía, mira, pobrecitos que viven de tal manera cuando se vive de esta otra, ¿no? O sea, todo lo otro, todo lo que yo hubiera podido rescatar, pedir como respuestas de una vida, no lo conocí. O sea, hablo de mi padre y lo tengo, ¿no? Pero lo que él abrió, ¿no? Entonces, bueno, también debe haber sido muy ingenuo porque o hacía muy buen teatro, porque eso de decir del hijo que era verdaderamente como para que lo metiesen a la cárcel, decir, es un ángel, yo verdaderamente ahora. Entonces dijo, oye, lo tonto lo saqué de él, pues, o sea, era una ingenuidad angélica, él sí era angélico, ¿no? Don Isidoro era un ángel, ¿no? El que se cayó a la tinaja, pues, entonces me pongo a pensar en él huyendo después me pongo a pensar en él huyendo del pueblo con sus hermanos pequeños y yo lo veía así como una huida bucólica, ¿no? Cuando debe haber sido una cosa muy dura, y que lo encontrase la Guardia Civil, que los encontrase la Guardia Civil y los llevasen a un hospicio, ¿no? Entonces yo me imaginaba todo esto. Y las cosas que él decía, que en el hospicio les ponían aceite para la patata. La papa le llamaban la patata, una patata, y aceite, y hacían, y tirulín. Esa era la señal. No podéis echar más que tirulín, ¿no? Y me decía, entonces lo que hacíamos nosotros era hacer tirulín. Y entonces venía la monja y nos daba. Entonces, mi imagen de las monjas era esa, ¿no? Bueno, inclusive el himno de Riego lo conocí. La música, desde luego, pero yo ni voy a intentar, ni intento cantarlo, pero la letra que mi padre cantaba fue la que a mí me divirtió más y fue donde yo conocí. Entonces todo eso que las monjas te daban un pescozón y que la palabra pescozón, empezando por esa, ¿no? Pero todas estas cosas y el himno de Riego lo recuerdo porque si los frailes y monjas supieran la paliza que les van a dar, bajarían a coro cantando libertad, libertad, libertad. Entonces, con eso es el himno de Riego, ¿no? Y el himno de Riego era el himno de España. Y la bandera española era rojo, amarillo y morado, era la tricolor, no tiene la... Cuando llegué a España por primera vez, para mí fue enormemente fuerte, de verdad fue un verdadero shock, encontrarme por todos sitios, algo que obviamente yo sabía que ahí estaba y que iba a estar, que era por todos lados la bandera monárquica.
porque para mí esa era la bandera de los Austrias, era la bandera del rey. Entonces rojo y amarilla, la rojo y gualda, que le llaman, ¿no? Entonces yo buscaba rojo, amarillo y morada, ¿no? Bueno, no lo buscaba porque ya sabía historia, ya sabía todo lo que hay que saber, pero en fin. Entonces cuando dicen el himno de España y sueltan la marcha real, digo, ese es el himno de una familia austriaca, no es el himno de España. El himno de España es, si los frailes y monjas supieran la paliza que les van a dar, bajarían al coro cantando libertad, libertad, libertad. No solamente es ese el himno de España, sino esa era la imagen que yo había aprendido de lo que eran las monjas y los frailes. Entonces, entre que el fraile es aquel de, este chico parece que le ha hecho la boca a un fraile, entonces la imagen es alguien que pide y alguien a quien les van a dar una paliza y que va a tener que bajar a coro cantando porque les van a dar una paliza. Eso era, ya después conocí, y esto bueno, ya sería tema de, pero conocí porque mi tía la doctora, mi mane, vivía en Juanacatlán, muy cerca de la iglesia de Santa Rosa de Lima, y entonces los curas de Santa Rosa de Lima iban a que los curase porque los curaba gratis, tal y cual. Entonces, claro, y esos eran frailes dominicos. Y entonces, bueno, primero coincidía plenamente. Iban a que los curase gratis porque piden, porque son los que parece que les he hecho la boca a un fraile, pues son los que piden, ¿no? Pero por fin vi en vivo y a todo color un fraile. Claro, vestidos de civil, porque pues en México no pueden los frailes, creo que ya desde Salinas ya pueden, pero no podían andar de hábitos por las calles. Entonces, pero en alguna ocasión que entré a la iglesia de Santa Rosa de Lima, me llevaron a misa ahí a Santa Rosa de Lima, porque era completamente distinta. O sea, los curas a los que yo estaba acostumbrado, los curas de la iglesia de Santa María, ¿no? De Santa María de la Ribera, que era donde yo vivía. Entonces ya los veía vestidos con sus hábitos estos. Ya mira si son los frailes. Entonces ya me empecé a imaginar que esos son los que piden. Entonces no les pedían de mano a mi tía, pero sí les decían, cúreme y no me cobre, ¿no? Y las monjas hasta después. Yo no vi una monja hasta que o que yo supiera que era una monja, hasta que me prepararon para la primera comunión, y ahí fue. Pero entonces, cuando digo, me adoctrinaron los frailes y las monjas, pues si primero que los conocí de una manera y luego tuve el gusto o disgusto de conocerlos de otra, ¿no? Con los dominicos realmente, y los dominicos de ahí de Santa Rosa de Lima, el profundo disgusto. Eran unos españoles fascistas insoportables, ¿no? Mi madre decía, el padre Vicente, Fray Vicente era un fascista, ¿no? Pero un fascista. Y yo tenía clarísimo que yo era rojo, pues entonces yo decía, bueno, este señor inmediatamente hay que denunciarlo porque es un fascista, ¿no? Y las monjas, pues no. La de los pescozones, entonces, si me hubieran presentado por ahí una monja, hubiera visto yo una monja, me hubiese cuidado que me diesen un pescozón, ¿no? Y las que no te quitaban el frío, porque tenías sabañones de tanto frío en la llanura. No era una imagen. Si hubo un adoctrinamiento por ahí en el imaginario, no fue agradable. Eran imágenes de gente torva, ¿no? De gente torva. Y los jesuitas, ni idea. Ni la palabra, ni cómo se vestían, ni nada. Ahí sin idea. Esto ya pasó mucho tiempo ya. Ya después de muchas cosas que pues las hemos hablado, las has visto, ¿no? De muchas cosas vi y supe que existían los jesuitas. Las primeras veces que aparecía el nombre eran, fíjate,
eran los enemigos de mi padre. O sea, de alguna manera la pedagogía de mi padre era ir en contra de la pedagogía de los jesuitas. O sea, realmente la imagen era bastante desagradable de los pobres jesuitas. Pero no tuve yo, como decimos en México, no tuve el gusto hasta muchísimo tiempo después, en otras circunstancias, tal y cual. Pero sí hubo un adoctrinamiento, o sea, mi relación con Dios era independientemente de frailes y monjas y a coro cantando, independientemente de eso, ¿no? Era Dios hablando con... por ejemplo, el niño Dios, ¿no? Por ejemplo, el niño Dios, o sea, mi relación con el niño Dios. Pero jamás me imaginé al niño Dios vestido de fraile, ni vestido de monja, ni a la Virgen vestida, o sea, no había unión de estas imágenes, no había sitio en los cuales unirse. Lo cual es difícil de creer. Yo me lo creo porque soy, ya lo dije hace un momento, entre ingenuo, pero la verdad de las cosas es que soy tan tonto, como aquello de como soy tan tonto y me atarantan tanto, acabo atarantontado, ¿no? Soy atarantontado que puedo perfectamente creerme las cosas en un nivel y en otro y no preocuparme, ¿no? Quién sabe si hubiese unido los hilos, quién sabe cuál hubiese sido. Entonces realmente lo que se puede llamar un conflicto de identidad entre un padre ateo, que nunca dijo soy ateo, pero un padre realmente que nunca tocó, que habló de Dios, ¿no? Hubo una ocasión, y esto se lo decía yo y él se enfurecía, decía que no era verdad. En el temblor del 57, que fue un temblor terrible en la Ciudad de México, se cayó el ángel de la independencia y tal y cual, o sea, fue un... y vivíamos nosotros en el centro de la ciudad, aquello se movió, y entonces yo le decía, todos nos levantamos, yo le decía que yo recordaba que él se había levantado y se había puesto a decir virgen de no sé qué, los nombres de las vírgenes, de la virgen de su pueblo, de lo que él recordaba, virgen de tal y cual, y él decía, no, yo jamás, yo me acuerdo muy bien que tú decías virgen de no sé qué, pero sería la única ocasión en que lo oí para bien y para mal. Bueno, no, para mal en otra ocasión, pero eso ya bastante más avanzada, que dijo algo que no se le podía decir a Pepito, no se puede decir en frente de Pepito, que dijo, me cago en Dios. Entonces Pepito dijo, ¿qué? Y Pepito se enfureció y entonces, no, quise decir esto, me cago en tal y ya. Entonces cambió, oíste mal para que Pepito, porque ¿cómo te vas a cagar en Dios que es mi amigo, no? Pero ni siquiera entendía yo lo que era una calumnia, digo, no calumnia, tonto soy, lo que era una blasfemia, ni siquiera entendía lo que era una blasfemia, ¿no? Simplemente me pareció un absurdo, una manera absurda de referirse a una interjección, pero entonces fueron por interjecciones, por momentos de interjección y de furia, o de furia o de miedo, de virgen de tal, porque se nos venía bajo la casa, pero entonces él nunca aceptó lo de... Y del otro no hablamos porque pues sí le pareció que el niño no debía de oír ese tipo de forma de hablar, pero en fin, pues no hablamos de todo esto, pero estuvimos hablando en la cena con Mónica de otras cosas y tal y cual que mi padre contaba, de anécdotas tal y cual, de amigos poetas y tal, que Mónica estaba fascinada, ¿no? Mónica estaba fascinada y yo las conocía por primera vez, me recordó, algunas ya me las había contado Mónica, pero yo otras las conocí ahí esta noche, en el cumpleaños 122 de don Isidoro, ¿no? Entonces vine
aquí sí que la vejez viruelas, ¿no? O sea, ya tenía, pues ya muchos años de muerto, ¿no? Ya muchos años de muerto. Y yo todo ese tiempo lo pasé en la uva, murió y yo estaba ahogado de borracho, lo continué ahogado de borracho y me fui cayendo, aquello recuerdo muy bien, ese túnel oscuro así, ya me voy a morir, ¿no? Hasta que dejé de beber, pero ya mi pobre padre, mi mamá sí tuvo, sí me vio sobrio cuando ya dejé de beber, pero, pero mi pobre padre no, es una lástima, o sea, mi pobre padre se quedó pensando que era yo un ángel y que por eso, que nada más que tenía que tener cuidado con las dosis de angelismo, porque si me bebía demasiado elixir angélico, me podía morir antes de hacer obra. La verdad es que es muy probable que me muera antes de hacer obra, pero no por el alcohol, sino simplemente porque o no tengo obra que hacer o no tiene importancia, me explico, pero, pero sus... No puedo saber, no puedo saber. Beatriz sí puede saber ella, pero no la puedo traer aquí a que cuente al espejo porque su espejo debe ser otro, si es que tiene un espejo con el cual habla, que tampoco estoy muy seguro, porque esto de hablar así, de hablar, es de locos para unos, tiene hasta nombre médico, las disociaciones y esto ocurre mucho en los niños, pero pasa, son cosas que pasan, excepto a los que, como yo, quizás en esos hay una naturaleza angélica que sigue uno aleteando frente al espejo hasta que llega la tecnología a los 76 años a permitir que el aleteo lo vea y me vea a todo color y pueda verme después cómo hablé, o sea, no solamente recordar, sino verme, ver, oír lo que me dije. Y cuando diga, yo me dije, eso es mentira. O sea, puedo ir, documentar mis muy probables mentiras. No, pero realmente no son mentiras. O sea, aquí hablo solo y como estoy solo, digo lo que pienso. No pasa por tamiz, pero en fin, bueno. Pues esa fue la noche que cené con Mónica y hablamos de eso y los hijos y los nietos nos miraban así como diciendo, bueno, estos están francamente deschavetados. Y yo decía, sí, hijos míos, estamos francamente deschavetados. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es esto decíamos, así es en mis tiempos de joven, así es esto del rock and roll, pues así es esto de vivir, esta cosa de vivir. Bueno, vale.